Muy bien, estamos en la lección del día martes. En este día la lección nos presenta si nosotros realmente queremos obedecer a Dios o las leyes de Dios o las leyes de los hombres. Recuerda que el enemigo siempre ha tratado de destruir el plan de Dios, siempre ha tratado de desviarlo, de desvirtuarlo, siempre ha tratado de pervertir la voluntad de Dios. Como por ejemplo, cuando Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran, Él le dijo no, que comieran, que no iban a morir. Dios le había dicho que si comían de ese árbol, ellos morirían. Pues el diablo dijo, no moriréis. Dios ha dicho que Él tiene una ley que es santa, justa y perfecta. Pero el enemigo de Dios siempre quiere pervertir las cosas. Como les dije, la ley de Dios es la carta magna, es la constitución del cielo. Es una constitución que no cambia, no ha cambiado y no cambiará de acuerdo a la enseñanza bíblica. Ahora, pero como adventistas del séptimo día, a menudo oímos a los hermanos de otras denominaciones o de otras congregaciones confesando que sostienen que la ley ha sido eliminada o que estamos bajo la ley, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que como estamos bajo la gracia, entonces ya no necesitamos estar bajo la ley. Ahora, recuerda que hay dos leyes, la ley ceremonial y la ley o ritual o la ley moral. En realidad, la ley es los 5 libros primeros del Pentateuco. Ahora, pero estos hermanos que estudian de manera superficial la escritura, lo que ellos están tratando de decir es que el cuarto mandamiento, lo referente al día sábado, ha sido eliminado o que ha sido reemplazado por el primer día, o sea, el domingo, en honor a la resurrección de Jesús. Ellos creen tener los textos para demostrarlo. Pero ¿sabe qué? Ahora mismo vamos a ver algunos de estos textos que ellos utilizan para documentar su posición. Lo cierto es que el enemigo de Dios sabe que si echa por tierra la verdad de la palabra y echa por tierra los mandamientos, entonces echa por tierra la verdad del sábado. La verdad del sábado es decir que Dios es el creador, porque recuerde que Dios reposó, santificó el día sábado. Entonces, eso demuestra que Dios es el creador, y al echar por tierra la verdad del sábado, es decir entonces que el creador no tiene lugar en nuestras vidas. Vamos a ver a continuación qué presentan algunos de estos versículos, tanto en el Nuevo Testamento, que muchos cristianos creen que indica que el día de reposo, el séptimo en el Antiguo Testamento, fue cambiado por el primero en el Nuevo Testamento. Ellos creen que se hizo un cambio de días. Y vamos a ver qué acontecimientos ocurrieron en el día, pero sin llegar al nivel de prescribir un cambio. O sea, ¿qué es lo que aconteció específicamente en estos pasajes que hablan del primer día de la semana? Pero nos vamos a dar cuenta que no existe ninguna evidencia bíblica para demostrar que el día de reposo original, sábado, fue cambiado por el día domingo. Ni tampoco en ninguna parte de la Escritura demuestra alguna evidencia para decir que hay que cambiarlo el sábado por el domingo porque fue el día en que Cristo resucitó. El primero lo encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 20, los versículos del 19 al 23. La Biblia nos dice así, cuando Jesús se apareció a sus discípulos, San Juan capítulo 20, del 19 en adelante, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Oiga bien, ellos estaban aquí reunidos, encerrados, por miedo a los judíos. No llegó Cristo ahí para decirle, vengo a decirles que vamos a cambiar el día sábado por el día domingo. Versículo 20. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, esta es la bendición que Dios le da en este día al darles el Espíritu Santo. Pero de que Cristo vino en ese día para cambiar el sábado por el domingo, esto no es ninguna evidencia. Ellos estaban reunidos allí,
porque tenían miedo, no porque Dios había cambiado el día sábado por el día domingo. El otro pasaje lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, de los versículos del 6 a 7. Hechos, capítulo 20, de los versículos del 6 al 7 nos dice así. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Oiga bien, el apóstol Pablo está diciendo que se quedaron allí 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y hablaba y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí el apóstol Pablo se reunió por 7 días. Es cierto, fue el primer día de la semana, como lo puede usted ver en el versículo 7. Estaban todos ahí reunidos, pero se reunieron por 7 días consecutivos. Esto quiere decir, no que Pablo también vino para darles nueva luz acerca del cambio del sábado al domingo, sino para darles algunas instrucciones, aparte de algunas de recoger las ofrendas. Este no fue un sábado que se cambió por el domingo, no, de ninguna manera. Aunque los cristianos de otras denominaciones lo afirman, no hay evidencia bíblica. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo 16, del versículo 16, del 1 al 4, nos dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre de misericordia y de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Realmente, aquí estamos viendo claramente que el apóstol Pablo se introduce y nos dice claramente cuál es el propósito por el cual él llega donde los hermanos de los Corintios. Como ya dije, en el capítulo 16, de los versículos del 1 al 4, nos dice qué es lo que pasaba allí. Dice aquí: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga bien, está hablando aquí de ofrenda. Dice versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya propuesto, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En otras palabras, este día domingo del cual está hablando aquí el apóstol Pablo, el propósito de la reunión era para recoger ofrendas para los santos. Era parte de el trabajo de la obra misionera para el servicio de la obra. Entonces, esta es la esencia, la evidencia de lo que es la textual. Realmente, aquí lo que vemos que el primer día de la semana, en realidad, nunca reemplazó el día de reposo sabático. Jamás fue así. Ningún versículo indica que estas reuniones fueron cultos de adoración, celebrados el primer día en reemplazo del séptimo día. Por lo tanto, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién le vas a obedecer tú? Si Dios dice, esta es mi ley tiene 10 mandamientos y tengo el 4º mandamiento que es exclusivo para adoración en este día santo. Ahora, no quiere decir que no debemos de amar y adorar a Dios y servirlo todos los días de la semana, como hemos leído, sino que el asunto aquí es que no ha sido cambiado, nunca fue cambiado, ni por Cristo, ni por los apóstoles, ni por Dios. Todo lo contrario. Mateo dice, capítulo 5, versículo 17, que Cristo dijo: no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlo, de tal manera que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿A quién vas a obedecer tú? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Continuemos con nuestra lección, recibamos más bendición, estudiando la lección del día miércoles con el tema que es el séptimo día en el Nuevo
Testamento.